Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta charla. Mi nombre es Alfredo Meli, soy delegado del Comité de Desarrollo Institucional y Sostenibilidad Financiera del PECIER y también soy subgerente de Relaciones Corporativas de Luz del Sur, que es una empresa miembro del PECIER. En representación del Comité Peruano de la CIER, PECIER, les doy la bienvenida. Hoy tenemos una nueva actividad abierta, gratuita, presentada por parte del PECIER, que tiene como objetivo fundamental el contribuir en el intercambio de información que promueve el desarrollo del sector en nuestro país. Con relación a lo mencionado, continúa presentando durante todo este año diversas actividades de capacitación, de experiencias, con temas relevantes y de importante actualidad. Las actividades que presentamos se encuentran alineadas con el compromiso de sumar en el camino de integración, interconexión y desarrollo del sector energético. Contándoles un poco más sobre los antecedentes del PECIER, les comentamos que la Comisión de Integración Energética Regional CIER, que se encuentra en Uruguay, agrupa a todos los comités internacionales de diversos países, entre ellos el PECIER, que es la representación del Perú. La CIER es una organización de carácter internacional regional que está presente en 16 países, reuniendo empresas y organizaciones del sector energético, así como también a miembros asociados y entidades vinculadas. En el Perú, el Comité Peruano PECIER actualmente está conformado por 26 empresas y organismos asociados activos ubicados en todo el país. El día de hoy tenemos este PECIER Live, que se titula La medición inteligente, pilar de la transformación de las redes de distribución, retos y oportunidades. Es un tema muy relevante, muy de actualidad, que consideramos que es la puerta hacia las redes inteligentes. Este PECIER Live además brinda un marco introductorio del curso que estamos preparando, un curso virtual que se llama Sistemas de Medición Inteligente AMI, que inicia el 1 de septiembre y tiene 8 sesiones, y que dentro de sus objetivos busca comprender la filosofía y fundamentos del sistema de medición inteligente y su rol dentro del concepto de las redes eléctricas inteligentes y el marco regulatorio y normativo aplicado, que permita también adquirir conceptos básicos de las arquitecturas y tecnologías de comunicación utilizadas en los sistemas de medición inteligente AMI y criterios para la selección, entre otros. En la presente actividad, tenemos la presencia de un destacado profesional, el señor Byron Andrés Calvache, líder del portafolio de la empresa Metrum Soluciones Inteligentes de Colombia, en la exposición central, y quien es uno de los 2 especialistas a cargo del curso antes mencionado, y quien dentro de su amplia experiencia brindará importantes alcances de este tema. Luego, también tendremos la participación de la empresa Procetradi como auspiciador exclusivo de este evento, a quien agradecemos su presencia y destacamos porque apuesten por estas actividades y compartir los conocimientos que se generan de los proyectos que ellos han desarrollado. Para ello contamos con la exposición del señor Jorge Rosales, que es su gerente comercial, y expondrán sobre un tema que viene relacionado con un caso que ellos han implementado. Es un caso de estudio para la implementación de un sistema MMGs interoperable en una empresa de distribución eléctrica. Y en esta exposición se compartirá la experiencia... Alfredo, disculpa que te interrumpa. No se escucha muy bien tu audio. No sé si de repente por ahí hay que hacer algún ajuste. A ver, creo que ahí A veces mejora. pasan estos detalles. Ahora sí Ya. se escucha mejor. Sí, comentaba que el señor Jorge Rosales iba a presentar un caso de estudio de la implementación de un sistema MMGs en una empresa de distribución eléctrica. Y en esta exposición compartirá la experiencia de implementar un sistema MMGs capaz de integrar distintas marcas de medidores y concentradores y datos bajo un mismo estándar, mostrando unos resultados que han ellos obtenido de la integración de medidores y concentradores. Ya lo tiene en su presentación. Antes de iniciar, quería darles algunas referencias. Primero, unas pautas generales, ¿no? Las preguntas y comentarios se realizarán por la vía de chat del Zoom para mantener un orden. Sugerimos y les pedimos mantener desactivado su audio y video para evitar interferencias y revisar para evitar que hayan algunos problemas de señal durante la transmisión. El tiempo estimado de la exposición central, la primera exposición será entre 30 y 35 minutos, y después vamos a poder tener un conversatorio donde
se podrán responder las preguntas que nos hagan llegar por este chat. Luego, después de este conversatorio, vendrá la exposición del sponsor de la empresa Procetradi, que presentará el caso. Y luego presentará primero un video y luego una exposición de su caso de éxito que tendrá aproximadamente unos 10 minutos. Sin más preámbulos, quiero dar la bienvenida de nuestro expositor central, el señor Byron Andrés Calvache. Actualmente es líder del portafolio de la empresa Metrum Soluciones Inteligentes. Cuenta con más de 12 años de experiencia en redes inteligentes en las áreas de infraestructura, de medición avanzada, demanda, tecnologías de comunicación, interoperatividad y ciberseguridad. El señor Calvache también es consultor principal para el proyecto de distribución eléctrica 4.0 Perú en la aplicación del modelo de madurez SGMM y consultoría para los proyectos piloto de medición inteligente, innovación, tecnología y mejora de la calidad del servicio de las empresas, el LOR, entre otros. Quiero dar la bienvenida al señor Calvache. Por favor, Byron, si puedes iniciar con tu presentación. Muchas gracias, Alfredo, por la presentación. Muy buenas tardes para todos. Eh, Voy a compartirles un link antes de iniciar, un link por el chat. Quisiera que antes de iniciar la presentación hiciéramos un pequeño ejercicio. Ya se los comparto. Pueden ingresar al link. Permítame, comparto mi pantalla. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio de, digo así como un diagnóstico para conocer un poco cuál es su percepción acerca de estos retos alrededor de la implementación de la medición inteligente. Entonces, por favor, pueden ingresar al link y responder esta pregunta. Ya tenemos 19 personas conectadas. ¿Cuáles consideran son los principales retos? Uy, perdón, vuelvo a la pantalla. ¿Cuáles considera son los principales retos para la implementación de la medición inteligente? Desde sus áreas de trabajo, desde el conocimiento que ustedes tienen de ese concepto de lo que es la medición inteligente o la infraestructura de medición avanzada, ¿cuáles consideran son esos principales retos en la implementación? Y vamos a dar un minutico para que respondan. Ya tenemos 5 respuestas. Como les comentaba Alfredo, yo hago parte de la empresa Meton Soluciones Inteligentes. Nosotros somos una empresa colombiana, está basada en la ciudad de Cali. Precisamente el día de hoy se está realizando en la ciudad de Medellín, en Colombia, el Congreso de Redes Eléctricas Inteligentes de la SIER. Parte de lo que les voy a mostrar el día de hoy es resultados de algunos estudios que ha hecho la SIER con referencia precisamente a estos procesos de digitalización de la red de distribución apalancados en la medición inteligente. Pueden seguir ingresando sus respuestas. Vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, por acá tenemos uno de los retos es la interoperabilidad y la ciberseguridad y es uno de los puntos claves, sobre todo el despliegue tecnológico, cómo garantizo la interoperabilidad de las diferentes soluciones que hacen parte o de los diferentes dispositivos, equipos, sistemas de información que hacen parte de esa infraestructura de medición avanzada y también cómo aseguro esa confiabilidad de los datos, esa confidencialidad de los datos, la integridad de los datos y la disponibilidad de los datos. El financiamiento es clave también. Este es uno de los puntos más álgidos. De hecho, ha sido uno de los puntos que ha retrasado en Latinoamérica la masificación de la medición inteligente, siendo la medición inteligente un pilar de las redes eléctricas inteligentes. Aceptación del cliente también es uno de los puntos claves que hay que tener en cuenta, cómo hacemos, cómo comunicamos de mejor manera esa hacia los clientes y que los clientes puedan aprovechar
todo ese potencial que van a tener a partir de la información que generan este tipo de sistemas. El operador celular, esos son temas de comunicaciones, también son unos retos. Incentivos regulatorios, la parte de comunicaciones, correcto. Los costos de reemplazo de los medidores. De hecho, como les menciono, esto es un tema de la regulación que es bastante álgido y abre mucha discusión, pues precisamente quién es el que va a reconocer el costo de ese medidor inteligente, teniendo en cuenta que ya no es solamente el costo del activo, sino también que hay que operar ese sistema de medición inteligente. Se requiere un marco normativo y regulatorio que sea claro, que establezca las reglas de juego y que sea una base para que las empresas de distribución empiecen a adoptar o masificar este tipo de soluciones tecnológicas. El costo también sigue siendo un reto para nosotros en Latinoamérica comparado con esa relación de costo y ingreso que se tiene en otras regiones como lo son Europa y Estados Unidos. Hay un ejercicio que se hizo en Colombia, por ejemplo, y yo creo que aplica muy bien para algunos de nuestros países, incluidos Perú. Y en el caso, por ejemplo, del costo de un medidor inteligente, la relación en Norteamérica, Europa, estaba asociada al costo de una factura de servicio mensual por la prestación del servicio de energía. En países de Latinoamérica puede estar asociado al valor de la energía facturada durante un año. Entonces, eso es un reto. El análisis costo-beneficio, correcto. ¿Cómo, cómo hacemos costo eficientes estos despliegues? ¿Qué priorizamos? ¿Qué es lo que vamos a implementar en un inicio? ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Cuáles son los beneficios que queremos capturar? La comunicación y el sistema, acceso a la red celular, bueno, comunicaciones, costo de los sistemas, de los equipos de emisión, precios e integración. Integración es clave. Compatibilidad entre operadores y chips, temas de comunicaciones, cobertura, redes de comunicaciones, infraestructura y tecnología. Tenemos muchos retos y la idea es afrontarlos de una manera adecuada. Miren que estamos, y quiero resaltar esto, es que estamos muy enfocados en la parte tecnológica y en la parte regulatoria. También estamos hablando del sistema. Eh, Esta es muy interesante y se las quería resaltar y es definir, dice el comentario, definir de manera correcta el alcance de la solución y que ésta pueda guardar armonía con los demás sistemas que forman parte de los procesos internos comerciales. Muchas veces se asume que estas tecnologías de redes eléctricas inteligentes solamente abarcan temas tecnológicos, es decir, que son solamente una solución tecnológica, pero esa solución tecnológica se debe alinear con los procesos que ya tienen las empresas de energía, las empresas de distribución y con esos objetivos que tienen estas empresas, con los propósitos o el propósito para el cual se está adoptando una tecnología. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Vamos a iniciar entonces. La idea es presentarles un poco hoy ese contexto de la medición inteligente en ese concepto de lo que son los operadores del sistema de distribución, las oportunidades que se abren para por la adopción de estas nuevas tecnologías como la medición inteligente y también los retos los que nos vamos a enfrentar, ya sea como clientes, ya sea como proveedores de las tecnologías, ya sea como empresas de energía que estamos utilizando este tipo de tecnologías. Bien, lo primero es ver ese contexto. Estamos hablando de las redes eléctricas inteligentes, estamos hablando de las smart grids. Hay un cambio de filosofía en este concepto de las redes eléctricas inteligentes y es que el foco ya no está centrado en la oferta, sino que está centrado en la demanda y por eso ustedes ven como primer punto en esta gráfica la demanda, porque uno de los principales objetivos de las redes eléctricas inteligentes es precisamente activar esa demanda. ¿Eso qué significa?
que la demanda pueda participar de la operación del sistema, pueda aprovechar los datos, pueda inclusive entregarle energía al sistema. Y esto empieza a aumentar a medida que digitalizamos esa red de distribución, principalmente con los medidores inteligentes y en la medida en que empezamos a aprovechar los datos que este tipo de dispositivos nos entregan. Vamos a pasar entonces de un sistema inflexible a un sistema flexible en donde van a aparecer nuevos actores como los agregadores, los integradores DER y una participación más activa. Inicialmente la tenemos una participación de esos grandes clientes en el sistema. Hay algunos de nuestros países que ya tienen, por ejemplo, programas de respuesta de la demanda para esos grandes clientes, pero el objetivo es llegar inclusive a esa pequeña industria, a ese pequeño comercio y a los usuarios residenciales. Y hay un punto que se abre que es clave, que es el transporte, la electrificación del transporte. Desde el punto de la oferta, estamos cambiando de una oferta centralizada a ese concepto de generación distribuida, en donde la generación inclusive está dentro de esas redes locales, integradas esas redes locales de distribución. Ya hay una serie de tendencias. Vamos a pasar a unos sistemas conectados, altamente interconectados, con comunicaciones bastante fluidas entre los diferentes componentes del sistema. Este concepto de ciencia de datos, de inteligencia artificial, que son herramientas que nos van a permitir aprovechar esos datos que están generando estos sensores, no solamente los medidores, sino todos los asociados a esa digitalización de la red, a una alta electrificación y movilidad eléctrica que va a plantear unos retos, y a la generación distribuida y a la demanda flexible. ¿Cómo habilitamos esa demanda flexible? ¿Cómo hacemos a los usuarios partícipes de la red? Todo esto está enmarcado entonces dentro de esos procesos de digitalización de la red de distribución y su gestión. De ahí viene el concepto del DSO. Ya no vamos a hablar de un operador de la red de distribución, de un DNO, sino que vamos a hablar de un DSO, un operador del sistema de distribución, teniendo en cuenta todos estos elementos que empiezan a aparecer. Y esa digitalización tiene unos principios base, que son la descarbonización, que es cambiar la forma en que se produce la energía por formas más limpias de generación, la digitalización, que es aprovechar esos datos que se están generando desde el sistema, la descentralización, es decir, cambiar los puntos en donde estamos o repensar esos puntos en donde se está generando la energía. Inclusive pues ya estamos hablando de la autogeneración a pequeña escala del lado de los usuarios, y la democratización, que es el acceso al servicio, el acceso a poder participar del sistema y recibir beneficios por la participación del sistema, que es un concepto de respuesta de la demanda. Para el caso del Perú, ya existe una hoja de ruta, que es esta hoja de ruta en redes eléctricas inteligentes para la distribución, que tiene unos objetivos ya planteados basados en estos principios, y básicamente es un plan de acción, unos lineamientos que definen hacia dónde está pensando el país ir en cuanto al dominio de la distribución. Si ya lo vemos desde el punto de vista de las tecnologías fundamentales, las redes eléctricas inteligentes pues básicamente están basadas en la gestión de activos, pero una gestión de activos que está soportada en una infraestructura de información, en una infraestructura de comunicaciones y en los activos propios, llámese transformadores de distribución, llámese subestaciones, llámese redes, líneas, todo lo que hace parte del sistema eléctrico. Anotar que las Smart Grid no solamente están enfocadas en el dominio de la distribución, también en el dominio de la generación, en el dominio de la transmisión. La distribución es el llamado ahora a digitalizarse, porque ya tanto la generación como la transmisión, por su criticidad en la prestación de servicios, ya están altamente digitalizados. Sobre estas bases aparecen unas aplicaciones fundamentales, algunas del lado de la empresa, otras del lado del cliente, que permiten que ese cliente se vincule a la operación del sistema. Y como ustedes pueden ver aquí, uno de los pilares son los medidores inteligentes. Asociados a los medidores inteligentes están los sistemas de gerenciamiento de datos. Aquí vamos a hablar de los Genesystem, vamos a hablar de
de los MDM. Y también tenemos otras aplicaciones como lo son la automatización de la distribución, o la automatización avanzada de la distribución, la automatización de las subestaciones, que en conjunto empiezan a aplicar otro o a validar o a propiciar la aparición de otras aplicaciones, tales como los vehículos eléctricos, el almacenamiento de energía, la generación distribuida. Desde el punto de vista de la distribución, es, como les mencionaba, es uno de los dominios que más va a sufrir cambios o va a estar expuestos a cambios porque precisamente es uno de los que nos falta dentro de ese contexto de las redes eléctricas inteligentes, digitalizar, y especialmente los cambios los vamos a ver del lado del usuario. Esa red de distribución pues ya va a tener una interacción con la típica o la tradicional, con esas grandes fuentes de generación, con los sistemas de transmisión regionales o nacionales. Se están haciendo trabajos orientados, por ejemplo, a mejora de calidad de servicio para garantizar esa continuidad del servicio. Están apareciendo conceptos de subestaciones inteligentes. Hay muchos avances en automatización de la distribución. Ya hablamos de automatización de la distribución avanzada, por ejemplo, cuando los dispositivos son capaces de autorreconfigurar de forma automática y de forma autónoma la red de acuerdo a las condiciones de operación. Pero uno de los cambios principales que vamos a tener están asociados al usuario. Del lado del usuario, entonces aparece el almacenamiento de energía, aparecen nuevos usos de la energía eléctrica, como lo son los vehículos eléctricos. La industria empieza a tomar fuerza, sobre todo para temas de eficiencia energética y para presentar sus cargas como un recurso para el sistema. Edificios inteligentes también asociados a eficiencia energética, y los usuarios que empiezan a tecnificarse más, empiezan inclusive a implementar esquemas de autogeneración. Esto pues obviamente requiere un marco regulatorio, un marco normativo. Del lado del cliente es donde vamos a observar los mayores cambios e inclusive vamos a encontrar o van a empezar a aparecer mercados locales de energía. Aparece un nuevo concepto que está asociado a las microredes eléctricas, que son las comunidades energéticas, en donde los participantes de esas comunidades energéticas pueden transar la energía entre ellos y pueden producir y pueden comprar la energía producida por esa comunidad energética. Todo esto nos plantea una serie de retos y el elemento fundamental para cumplir con estos retos, sobre todo del lado de la demanda, va a ser el medidor de energía que va a entregar esa database. Estamos hablando entonces de una transformación de un DNO a un DCO. Entonces, el DNO es el operador tradicional, el que conocemos en este momento. Ese operador está encargado de garantizar la confiabilidad y la continuidad en la prestación del servicio. ¿Qué cambia con el DCO? El DCO ya tiene que tener en cuenta todos estos nuevos elementos que empiezan a aparecer alrededor de esas redes de distribución, y además de garantizar esa confiabilidad, esa continuidad de la prestación del servicio, pues también se convierte en un habilitador de la transición energética y principalmente en la participación del cliente en el sistema. Aparecen entonces otro tipo de casos de uso, se amplían los casos de uso asociados a la gestión de esas redes de distribución, eficiencia energética, respuesta de la demanda, tarificación por franjas horarias, que por ejemplo los grandes clientes ya la tienen, la autogeneración del lado de los clientes, vehículos eléctricos, generación distribuida. Se requiere mejorar o los datos que vamos a tener, esa mejor observabilidad de la red de distribución, pues nos va a entregar mayor información para la mejora de calidad del servicio. En algunos mercados, creo que no es el caso de Perú, pero por ejemplo en el caso de Colombia está liberalizada la comercialización, es decir, hay comercializadores de energía que no necesariamente son empresas de distribución. Empieza esta digitalización de la red de distribución a dinamizar la competencia. Aparecen nuevos modelos de negocio alrededor de estos nuevos usos de la energía. Por ejemplo, hay empresas de energía que están fomentando la instalación de paneles solares en el lado de los clientes o del lado de industria y comercio de pequeña y gran escala.
hay una mejor calidad de los datos y una mejor cantidad de los datos para la reducción de pérdidas, no solamente reducción de pérdidas técnicas, sino también no técnicas. Y toda esta digitalización pretende mejorar esa eficiencia en la prestación del servicio. ¿Cómo está Latinoamérica? Este es un estudio que hizo la CIR, en donde se evaluaron cuál es esa madurez de la transformación digital en las principales tecnologías asociadas a estas redes eléctricas inteligentes, infraestructura de medición avanzada, generación distribuida, respuesta de la demanda, almacenamiento eléctrico, vehículos eléctricos y automatización automatización de la distribución avanzada. Como ustedes pueden ver, hay algunos países, como el caso de Uruguay, que tiene un nivel muy alto ya de adopción. De hecho, hace poco, PESIA tuvo un webinar eh, también en donde se presentaron las experiencias de UTE. UTE es la empresa de energía de Uruguay, ya tiene casi el 100% de sus usuarios con medición inteligente. Y si ustedes comparan el avance que tienen en generación distribuida, en respuesta de la demanda, en automatización de la distribución, está muy ligada a esa avance que tienen en la masificación de la medición avanzada. La medición inteligente, entonces, en el contexto de lo que son esos operadores del sistema de distribución, va más allá de la prestación del servicio. Es decir, vamos a utilizar los datos más allá de la prestación del servicio. No solamente nos vamos a limitar a la desconexión, conexión del servicio, al relacionamiento del cliente, a prestarle el servicio, por ejemplo, en modalidad prepago, a la facturación del servicio, y vamos a aprovechar esos datos que provienen de los medidores inteligentes, por ejemplo, para el pronóstico de la demanda, para la operación del sistema, para el mejoramiento de esa calidad del servicio, de la continuidad del servicio. Eso se traduce en una mejora de los indicadores de SAIDI y de SAIFI, que son la duración de las interrupciones, la frecuencia de las interrupciones, poder gestionar carga del lado del cliente y ver esa carga como un recurso para el sistema. De hecho, es uno de los recursos que no tienen inercia y que pueden responder rápidamente a situaciones o contingencias que se presenten en la operación de la red de distribución, en el diseño de nuevas tarifas, en la expansión del sistema, una expansión basada en datos, no basada en datos nominales de cuánto va a crecer orgánicamente mi demanda, sino ya en datos reales de cómo está creciendo mi demanda. Datos, cuando yo hablo de datos reales, es datos medidos, obtenidos a partir de esos registros de los medidores inteligentes, y apoyar también la automatización de la distribución. Los datos de medida inteligente se convierten en un insumo para lograr esa automatización de la distribución. Todo esto se resume en esta gráfica. Vamos a tener muchos beneficios y muchas oportunidades. Vamos a conocer mejor nuestra red, la operación de nuestra red. Vamos a tener datos para planear mejor esa expansión de la red. Podemos validar los modelos de red. Hay aplicaciones, por ejemplo, en empresas europeas, particularmente Nedis, que es la empresa de distribución francesa, en donde a partir de los datos de los medidores inteligentes, ellos pueden determinar, por ejemplo, cuáles son los amarres o los vínculos de los clientes hacia los transformadores, es decir, en qué fase están conectados. Vamos a tener una mejor gestión de los recursos energéticos distribuidos. De hecho, se habilita la gestión la integración, perdón, de los recursos energéticos distribuidos. Incluso empiezan a aparecer, y esto es una experiencia que han tenido varias empresas y yo creo que es muy probable que en los pilotos que se han realizado en Perú ya hayan tenido estas situaciones, en donde se identifica cuáles clientes que ya tienen autogeneración. No porque ya esté regulado, no porque esté ya habilitado, sí, pero simplemente el cliente instala sus paneles y empieza a generar energía, y parte de esa energía puede ir hacia la red. Monitoreo y diagnóstico de activos, muy importante, por ejemplo, con los datos de la medición inteligente, la medición avanzada, los datos de energía. Se puede determinar el uso de los activos, principalmente los transformadores de distribución, de las líneas de las redes de distribución. Se puede mejorar la gestión de interrupciones. Hay medición y verificación. Se reducen los errores de facturación. Les muestro el caso de éxito de UTE, lo que ellos han obtenido. Y también hay un
ítem asociado a la identificación de condiciones laborales inseguras, sobre todo cuando desconocemos qué usuarios tienen esquemas de autogeneración y, por ejemplo, tienen inversores o tienen instalados inversores que pueden funcionar fuera de línea, off-grid, es decir, que pueden poner un voltaje a la salida y eso puede generar algún tipo de riesgo para la operativa. Pero ¿cuál es el punto central y el que queremos llamar la atención en este webinar? Y es que esos beneficios, esas funcionalidades de la MI no solamente se logran con el despliegue de la tecnología. ¿Qué requerimos? De una integración de esos datos, de una integración, un aprovechamiento de esas funcionalidades con otros tipos de sistemas que permitan que esa información sea visualizada, analizada y complementada. Es decir, que podamos aprovechar los datos que provienen de esos medidores inteligentes. Este es un contexto de los componentes, principales componentes, digamos, que es una síntesis de los principales componentes o elementos que hacen parte de la medición inteligente o la medición avanzada. Vamos a encontrar componentes en campo, principal el medidor inteligente o el medidor avanzado, los concentradores, que son elementos opcionales, herramientas de operación y mantenimiento, módulos de comunicación. Estos componentes van a estar inmersos dentro de una infraestructura de comunicación. Vamos a encontrar diferentes arquitecturas, diferentes tecnologías, comunicaciones, por ejemplo, por radiofrecuencia, comunicaciones por línea de potencia, y ahora está tomando mucha fuerza las comunicaciones híbridas que mezclan los dos medios de transmisión. Como ustedes lo mencionaban, hay unos retos en cobertura, hay unos retos en robustez, en confiabilidad. Cada una de las tecnologías pues, nos entrega ciertos beneficios, pero también tienen ciertas limitaciones. Tenemos los sistemas de gestión. El Hidden System es uno de los principales. Ya Procetrae nos va a mostrar un ejemplo asociado también con los sistemas de gestión de datos de medida. Es posible que no tengamos un Hidden System, sino un sistema de recolección de datos de medida. La diferencia es que un Hidden System, además de recolectar los datos de medida, también gestiona esa infraestructura de comunicación, y el MDM que se convierte en un elemento muy importante para convertir esos datos en información fiable que pueda ser utilizada por otros sistemas de información empresariales como los de facturación, el comercial, OMS, GIS, mantenimiento, planeación, etcétera. ¿Cómo adoptamos estos sistemas de medición inteligente? Ustedes lo mencionaban en el ejercicio que hicimos. Debe existir un marco regulatorio para el caso Perú, y traigo aquí el caso de Perú específicamente. Ya se tuvo unos primeros decretos asociados a la ejecución de los proyectos piloto en sistemas de medición inteligente, y hace poco se tiene la resolución y esto es un proyecto de resolución, una resolución ministerial del Ministerio de Minas y Energía asociada a esas especificaciones técnicas y estándares tecnológicos y desempeño de los sistemas de medición inteligente en Perú. Y lo que ustedes están viendo aquí es la arquitectura base de cómo se está viendo desde el regulador en Perú. Y esta arquitectura es similar en Colombia y similar en Chile. ¿Cómo se están viendo los sistemas de medición inteligente? Tenemos los medidores inteligentes, tenemos un componente de concentración de datos, tenemos herramientas de acceso local, tenemos el sistema de gestión y operación que viene a ser el Hidden System, y transversal a estos sistemas tenemos las comunicaciones y la seguridad, como ustedes los mencionaban. Y este sistema de medición inteligente va a estar interactuando con dispositivos del lado del usuario y también con otros sistemas de información de la EDE y con sistemas de información de partes interesadas, incluyendo el regulador. La pregunta que surge ahora es, bueno, ¿esto cómo lo articulamos en mi arquitectura empresarial? Si yo soy una empresa de distribución, ¿cómo lo articulo apropiadamente? Esa arquitectura empresarial está conformada por una arquitectura de negocio que me dice el qué. Ahí están los drivers de negocio, las capacidades del negocio. Una arquitectura de procesos que me ayuda a cumplir con esos drivers del negocio. Ahí tenemos las funciones de negocio, los procesos de negocio y una serie de servicios que están soportados en una arquitectura tecnológica. Y aquí es donde tenemos las comunicaciones y los dispositivos. Cuando hablamos de AMI estamos hablando de la arquitectura tecnológica, pero esa arquitectura tecnológica debe estar integrada
a la arquitectura de procesos si queremos capturar esos beneficios. Y esos procesos, con base en esa data que proviene de esa arquitectura tecnológica o esa información que proviene de la información de las tecnologías, de los dispositivos, sensores que tenemos en la red de distribución, debe responder a ese qué, a ese para qué. Eh, Creo que alguien está... Bien, esta es una imagen que traduce un poco esa arquitectura ya desde el punto de vista de la empresa de distribución. Lo que vamos a tener es vamos a continuar con nuestros medidores legados, el medidor de energía tradicional, el medidor electrónico, porque el proceso de adopción es paulatino. Vamos a tener nuestros nuevos sistemas de medición avanzada. Todo esto conforma el sistema de medición. Y esos sistemas de medición entregarán la información a un MDM o directamente a otro tipo de aplicaciones precisamente para aprovechar esos datos. Pero el sistema de medición a través de la empresa no solamente va a estar interno a la empresa, sino que también va a tener una interacción con los usuarios. Hay que brindar la información al cliente y con sistemas de terceros que estén interesados en esos datos de medida, incluyendo, por ejemplo, el regulador. Hay un contexto regulatorio y de mercado que nos define cuáles son esas funcionalidades mínimas. En Perú ya están definidas. Hay normas técnicas como la resolución ministerial que está en proyecto de resolución, pero no solamente la adopción depende de ese contexto normativo y regulatorio, también depende de las condiciones propias y las necesidades propias de la empresa. Entonces, esto lo debo enmarcar no solamente, si soy la empresa de distribución, no solamente en esos requerimientos normativos normativos y regulatorios, perdón, sino también en mis necesidades propias y para qué voy a utilizar el para qué el uso de estas tecnologías. Surgen varias preguntas, entonces, ¿cómo voy a poner en operación y cómo voy a mantener el sistema? ¿Qué procesos son los que voy a integrar? ¿Cómo voy a lograr la participación del cliente? Necesito formar el capital humano, ya tengo ese recurso humano listo para adoptar estas nuevas tecnologías y debo definir también cuáles son las funcionalidades que me interesan. De acuerdo a mis condiciones y al marco normativo y regulatorio, cuál va a ser esa infraestructura de comunicación que se va a desplegar para soportar las comunicaciones o el intercambio de datos con los medidores inteligentes y la interoperabilidad y la ciberseguridad, que son dos cuestiones claves. Habrá algunos casos de uso habilitados. Estos están muy asociados a las funcionalidades propias del sistema, como el registro de los medidores, la programación de tarifas, la capacidad de medición bidireccional, cómo le entrego la información al usuario, información de calidad de servicio que pueda entregarme, por ejemplo, de servicio de producto que me puede llegar a entregar esos medidores. Hay unos elementos clave en esta adopción. Esta es una gráfica que generó un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo. Aquí ustedes pueden encontrar el nombre. Y es asociada a esa transformación digital del sector energético. Entonces, ¿qué nos dice ese estudio? Nos dice, vamos a tener sensores y actuadores, pero esos sensores y actuadores deben contar con una infraestructura de comunicación que permita una conectividad adecuada, una conectividad adecuada para que los datos puedan llegar a donde deben llegar. Asociada a la ciberseguridad, porque tenemos que garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de esos datos, pero no solamente se trata de transportar datos, sino que también hay que convertir esos datos en información útil. Dentro de todo este proceso de integraciones, de intercambio de información, pues la interoperabilidad también se vuelve en un aspecto clave. ¿Cómo vamos a lograr que estos diferentes sistemas, dispositivos puedan llegar a interoperar? Entonces, algo que, como ustedes lo mencionaban, se debe tener en cuenta. Y aquí es donde nos aparecen para estos retos de interoperabilidad y de inclusive de ciberseguridad, nos aparecen las arquitecturas que definamos, cómo se va a establecer esa arquitectura tecnológica dentro de la organización y qué estándares son los que vamos a utilizar. Dentro del concepto de interoperabilidad, uno de los principios base es el uso de estándares abiertos precisamente para facilitar ese intercambio de datos, es decir, que el flujo de datos se dé no de forma transparente porque no hemos llegado a esos niveles de interoperabilidad
tan altos, pero sí que los facilite. Ahora la pregunta es, bueno, estos son los retos y cómo me organizo, cómo hago, cómo trabajo estos retos. Aquí aparece el concepto de las hojas de ruta. Entonces, debo definir una hoja de ruta dentro de la organización para adoptar las tecnologías de medición inteligente. ¿Qué me permite la hoja de ruta? Primero, articular la estrategia del negocio, la generación de valor y la arquitectura empresarial. Es decir, la empresa tiene unos propósitos, tiene una misión, tiene una visión. Esto va a estar articulado con su arquitectura de negocios, arquitectura de procesos y arquitectura tecnológica. La medición inteligente como parte de esa arquitectura tecnológica debe estar articulada con esa estrategia de negocio. Es decir, la empresa debe definir un para qué primero, es decir, para qué voy a utilizar esta medición inteligente, no más allá del cumplimiento pues, normativo y regulatorio. Me permite aprovechar las capacidades actuales, no solamente aprovechar, sino identificarlas, cuáles son mis capacidades actuales que ya puedo utilizar para la implementación de estos sistemas. Por ejemplo, muchas empresas de distribución para sus clientes libres, para esos grandes clientes ya tienen sistemas de telemedia y hay una experiencia muy importante que les va a servir como base. Y también identificar y generar nuevas capacidades, es decir, qué me hace falta para lograr una adopción correcta de estas tecnologías. Y esta que es muy importante es lograr en la organización una visión integral compartida de todos los objetivos deseados y de las prioridades identificadas. Para cada una el diseño de estas hojas de ruta, pues hay una serie de herramientas. Por ejemplo, en la arquitectura del negocio hablamos de los modelos de madurez en SmartGrid, que básicamente nos generan esas hojas de ruta. La arquitectura de procesos, hay herramientas como el modelo arquitectural SGAMP, hay herramientas como el IEEE 2030, como NIST. En arquitectura tecnológica ya nos aparecen todos los estándares que debemos tener en cuenta, el ISE, IEEE, ANSI, la ISO, la ITU de comunicaciones, que están asociados a la operación del medidor inteligente, a la operación de esa infraestructura de medición avanzada y a la operación de esas infraestructuras de comunicaciones. ¿Por qué es importante tener esta hoja de ruta? Hay un modelo que es muy interesante, el del IP-Noster, de gestión del cambio complejo. La adopción de estas tecnologías como la medición inteligente es un cambio complejo dentro de las organizaciones, porque es un cambio de paradigma de la forma en que estamos operando esos sistemas de medición. Una hoja de ruta debe tener una visión, debe lograr un consenso, debe definir unas capacidades, debe definir unos incentivos, debe identificar unos recursos y debe tener una lista de acciones, unos lineamientos, unas acciones que se deben ejecutar. Si yo no tengo visión, voy a generar confusión. Si no tengo consenso, puedo generar sabotaje. Si no tengo capacidades, puedo generar ansiedad. Si no tengo incentivos, puedo generar resistencia en la adopción de estas nuevas tecnologías dentro de la organización. Si no tengo recursos, puedo generar frustración. Y si no tengo un plan de acción, pues simplemente voy a tener inercia. Puedo tener la visión, el consenso, las capacidades, incentivos, los recursos, pero si no hay un plan de acción, si no existe esa hoja de ruta, pues vamos a tener una inercia. Entonces, el mensaje que les dejamos aquí es que la medición inteligente no es solamente un problema tecnológico. También debo articularlo con esa estrategia de negocio y con la arquitectura empresarial si quiero capturar los beneficios que se han planteado. Un caso de éxito muy interesante es el de UTE, como les mencionaba, ellos ya tienen casi que el 100% de sus medidores inteligentes desplegados, de sus usuarios, son más o menos 1.8 millones de clientes. Lograron una mejora en la calidad de facturación. Las facturas estimadas se redujeron del 10% al 1%. Las acciones remotas, 98% de éxito, mejoraron el servicio al cliente, asesoraron mejor al cliente, el cliente contaba con mejor información para seleccionar, por ejemplo, su, su tarifa más adecuada, lograron mejoras en eficiencias operativas. Están explotando los datos, de hecho hoy en la reunión en la que estuve hace un momento mencionaban que van a empezar ya a hacer una analítica de datos mucho más intensa para explotar toda esa riqueza de información. Hay una eficiencia operativa, por ejemplo, en todo el tema de atención
a interrupciones para identificar si las fallas son generales, si las fallas son focalizadas en un cierto sector o si las fallas son del lado del cliente. Reducción de pérdidas no técnicas. Esta reducción de pérdidas no técnicas está ligada directamente a la masificación. Entre más medidores inteligentes tengo, pues el nivel de impacto de la reducción es más alto en nuevos productos comerciales, y definieron un plan inteligente en donde brindaban información suficiente para que los usuarios pudieran seleccionar esas tarifas que les son más adecuadas. Ya para cerrar entonces algunas recomendaciones de la adopción de estos sistemas de medición inteligente en las organizaciones. Desde el punto de vista de estrategia, definir una hoja de ruta alineada con esos objetivos estratégicos de la empresa, con los beneficios esperados. Ahí es importante, como ustedes lo mencionaban, hacer un análisis del beneficio de costo. No es fácil, hay metodologías. De hecho, Irena, por ejemplo, ha definido algunas metodologías para este tipo de soluciones en donde hay beneficios que no es tan fácil cuantificarlos. Esa hoja de ruta debe estar alineada con la normativa y la regulación. Y importantísimo, y esto viene muy en línea con lo que ha sucedido en Perú de las empresas que ya han realizado los pilotos, es tener muy presentes esos resultados de los pilotos. Hay que formar al recurso humano para diseñar, validar, operar y explotar los datos de los sistemas de medición inteligente. De hecho, ese es uno de los propósitos del curso que se está ofreciendo con PECIER. Involucrar a todas las áreas usuarias. Normalmente los temas de medición han estado asociados a las áreas comerciales, pero aquí debemos ampliar ese alcance, porque los datos de medida, como les mencionaba, no solamente van a estar asociados a la prestación del servicio, sino que los puedo aprovechar para la operación de ese sistema de distribución. Garantizar compromiso y comunicación continua con la comunidad de los clientes, ustedes lo mencionaron, es uno de los retos. Lograr esa apropiación, esa aceptación por parte de los clientes. Por ejemplo, en Chile hubo mucha resistencia a ese cambio, y Chile venía muy bien en la adopción masiva de la medición inteligente, pero por temas de rechazo eso se limitó. Importantísimo interactuar con el regulador, decir, a partir, por ejemplo, de los pilotos, de las experiencias que han tenido las empresas, proponer, impulsar ajustes o cambios en la regulación y normativa cuando se considere necesario. Hay, por ejemplo, un tema que se observó en el análisis de los pilotos, y es que por regulación hay que ponerle un sticker al cliente cuando se le suspende el servicio. Entonces, a pesar de que estoy ejecutando la acción de forma remota, estoy obligado a ir a campo, ir a sitio, a poner el sticker. Entonces, eso puede llegar a generar ineficiencias. Desde el punto de vista de procesos de operación, definir roles y responsabilidades claras, incluir indicadores. Alinear, transformar, crear los procesos con base en los casos de uso y beneficios esperados, es decir, debo tener en cuenta qué procesos deben aparecer o modificarse para lograr capturar los beneficios. Si voy a utilizar el AMI o la medición avanzada para reducción de los indicadores de SAIDI y SAIFI, bueno, ¿cuál es esa información que voy a capturar? ¿Quién la va a recibir? ¿Quién la va a procesar? ¿Quién la va a validar? ¿Quién la va a utilizar? Realizar un acompañamiento cercano al proveedor. Esto es muy importante. Muchas veces los procesos con los proveedores son llave en mano de suministro, instalación e integración. La idea es que la empresa de distribución también acompañe esos procesos de instalación e integración para que conozca esas complejidades. Y esto va muy en línea con garantizar la transferencia y la rotación del conocimiento, es decir, que ese conocimiento quede en la organización. Desde el punto de vista de datos e información, validar las integraciones extremo a extremo y verificar la integridad de los datos. Esto es para garantizar que el dato que está saliendo del medidor es el dato que está llegando a la factura. Definir un modelo de datos e información común es muy importante cuando ya se van a aprovechar estos datos. Garantizar el acceso de los datos de energía para el cliente, para que él pueda tomar decisiones acerca de su consumo. Aprovechar los datos e información generados para propósitos de optimización y mejora de procesos. Y desde el punto de vista de tecnologías,
desarrollar esos RFP o esas licitaciones o esos requerimientos técnicos de forma detallada, incluyendo requisitos de interoperabilidad, integración y ciberseguridad. Ustedes lo mencionaban, es un aspecto clave. Aprovechar los resultados de los proyectos piloto, pero no solamente quedarme con el piloto, sino también considerar funcionalidades futuras. Y esto es muy importante, es decir, no solamente quedarme con el cumplimiento regulatorio, sino ver más allá, ver a futuro cómo puedo aprovechar los datos de medida. Realizar pruebas ADIFAT, pruebas en sitio y pruebas en fábrica para verificar funcionalidades y los requerimientos técnicos y regulatorios. Propender por el uso de soluciones basadas en estándares, tecnologías abiertas. A veces no es posible hacerlo, pero la idea es propender porque poder tener soluciones abiertas y utilizar las mejores características de seguridad disponibles en la tecnología para los temas de ciberseguridad. Con eso terminaría. Les dejo esta diapositiva que son los objetivos del curso que ya se mencionaron en la introducción y los diferentes módulos que vamos a tratar, los 6 módulos que vamos a tratar. Agradezco a todos por su participación en el ejercicio y por su atención y quedo entonces ya atento a las preguntas o a la discusión. Muchas gracias. Muy interesante la presentación. Te agradezco por el compartir la experiencia que tienes en la materia y te quería alcanzar las preguntas que nos han hecho los asistentes para que puedas ayudarnos con darles alguna respuesta. Claro que sí. Jessica Mesa nos consulta sobre la existencia de la configuración. Perdón, Alfredo, Sí, perdí el Alfredo, se audio. fue el audio. Ahora sí. No, A ver, lo escucho muy bajito. ¿aló? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya. Jessica Mesa comenta sobre el caso de la existencia de la figura del comercializador minorista. Y aquí pregunta si el mayor inteligente está a cargo de quién. Alfredo, sí, no se escucha nadita. De Se repente alguna baja, parte del micrófono o algo, sí, seguramente la señal o algo. A veces pasa, ¿no? sí, se baja el volumen. Sí, nos consultaban sobre la existencia de la figura del comercializador minorista. Sí, ¿El medidor inteligente está a cargo de quién? ¿Quién? ¿El bien. distribuidor o el comercializador? En Colombia que tenemos la figura del comercializador minorista, el regulador definió que el medidor va a estar a cargo del operador de red. En este momento, el operador de red es la empresa de distribución. En este momento está del lado del comercializador, es decir, el comercializador instala los medidores. De hecho, tenemos ahora hace un par de años empezaron a aparecer comercializadores digitales, eso fue muy interesante. Y esos comercializadores digitales, su propuesta de valor está basada en los datos y en la explotación de los datos y en la medición inteligente. Pero ya desde el punto de vista regulatorio y por el esquema que se está pensando para el contexto colombiano, ese medidor va a ser administrado es por el operador de red, que es la empresa de distribución. Nosotros en Colombia tenemos una figura de comercio, se llama comercializador incumbente, es cuando la empresa de distribución no solamente opera la red, sino que también comercializa la energía, pero hay comercializadores también puros con el propósito de aprovechar todos esos beneficios del AMIN, no solamente para la prestación del servicio, no solamente del lado del usuario, sino también de la empresa, se le entregó o se le asignó la responsabilidad de operar, de operar, desplegar, implementar los sistemas de medición inteligente a las empresas de distribución o a lo que nosotros conocemos acá como los operadores de red. Ya no va a estar del lado del comercializador. Sí sé que hay casos en donde son los comercializadores los que tienen los medidores, pero la tendencia es que quien opere la red de distribución sea quien administre los medidores, pero sí debe entregar esa información, esos datos de medida debe ponerlos a disposición de todos los comercializadores o del comercializador pues que tenga relación con el cliente y sus mismos clientes.
y el cliente va a poder cambiar de comercializador. Entonces, se plantea en Colombia el uso de una o la implementación de se llama el GIDO, el Gestor Independiente de Datos e Información, que es un repositorio central en donde va a llegar toda la información de todos los operadores de red. Por darles un dato, nosotros tenemos más de 26 empresas de distribución, operadores de red, y si mal no recuerdo, tenemos casi 100 o más de 100 empresas de comercialización de diferentes niveles. Gracias por la respuesta. Y aquí creo que es importante también ver que cuando la empresa maneja ya de los medidores, también se facilita la instalación, porque si el Correcto. cliente quisiera, no, sería más complicado hacer una instalación masiva. Es correcto y claro, en un mercado dentro y es muy buena la apreciación, Alfredo. Si está del lado del comercializador, por ejemplo, en el mercado o más bien en la zona geográfica de influencia de una empresa de distribución, pues pueden haber N comercializadores. Si cada comercializador monta su tecnología, pues vamos a tener una diversidad muy alta y vamos a dificultar esa interoperabilidad de los sistemas, que es algo más o menos de lo que se está viendo en el tema del mercado no regulado, de los clientes que hacen parte del mercado no regulado. Y ese por un lado, y también porque el regulador habilita también al operador de red para que explote esos datos de medición que está obteniendo, no para temas comerciales, sino para mejorar la operación de la red, es decir, gestionar mejor sus activos, atender mejor las interrupciones, de la detección de pérdidas técnicas y no técnicas. Entonces, ese operador de red va a tener de primera mano esos datos para ese propósito. Lo que sí dijo el regulador es que esos datos tienen que ponerlos a disposición tanto de los usuarios, que el foco está centralizado en los usuarios, como en los comercializadores que estén atendiendo a esos usuarios. Gracias por tu comentario. Tenemos Casi otra no le consulta. escucho, Alfredo. Sí, ahora sí. Tenemos otra consulta. Sí, ¿Aló? También Jessica Mesa nos consulta respecto a las interrupciones. ¿Con qué nivel de detalle se muestran las interrupciones en un sistema AMI? De tal eh, forma que se ayude a llevar el control del suministro continuo. correcto. Entonces, aquí en el AMI tenemos dos líneas y eso depende mucho de cómo se quiera implementar. El medidor como tal registra eventos de interrupciones. Él los mantiene almacenados, inclusive hay medidores que tienen no solamente el número de interrupciones que se han dado, sino la duración de esas interrupciones. Una de las funcionalidades que se busca en estos sistemas de medición inteligentes es la que se conoce como último suspiro o LASGAS. Esa funcionalidad busca es que no solamente el evento quede registrado en el medidor y que yo lo pueda leer posteriormente, sino que al momento de la ocurrencia del evento de interrupción, ese evento se notifique al operador del sistema, a la empresa de distribución. Y esa información es la que va a utilizar la empresa y la va a direccionar, por ejemplo, a su sistema de atención a interrupciones, precisamente para tener un mejor conocimiento de qué sucedió en esa interrupción, cuál fue el número de usuarios o los sectores que se vieron afectados y dirigir toda la operativa pues para reducir esa interrupción o la duración del tiempo de esa interrupción al mínimo. Esa funcionalidad de las gas en algunas tecnologías las van a encontrar directamente en el medidor inteligente. En otras tecnologías las van a encontrar en elementos que hacen parte de la infraestructura de medición avanzada como el concentrador. Ya dependiendo en dónde está esa funcionalidad, pues se le dará el tratamiento a los datos. Normalmente esa información llega al GES, al Gen System, y ese Gen System, algunos Gen System tienen, por ejemplo, módulos de OMS o de módulos de atención a interrupciones, y ellos son los encargados de direccionar esos datos. Algunos los filtran porque hay interrupciones, por ejemplo,
Para el caso colombiano, nosotros consideramos una interrupción aquella que dura más de 3 minutos. Si es una interrupción de menos de tres, se espera más bien los 3 minutos para validar si es una interrupción que se debe notificar. Y ese mismo Gen System es el que entrega la información, por ejemplo, al OMS. El OMS estará manejado por el área de operación y mantenimiento. Algunos lo integran también, por ejemplo, al SCADA para verlo en el centro de control. Están apareciendo, y esto lo vimos en Argentina, los centros de control en baja tensión, precisamente para tener un conocimiento más claro, porque tenemos muy bien monitoreada la red en media tensión, pero nos hace falta un poquito o casi que poquito no nos hace falta mucho para tener monitoreada la red en baja tensión. Lograr esa mayor observabilidad a través de estas funcionalidades de los medidores inteligentes, pues se vuelven un aspecto clave para reducir esos indicadores de calidad de servicio. Gracias. Ahora creo que se escucha mejor. Sí, señor. Ah, perfecto. Teníamos otra pregunta de Helkin Samir Araujo. Pregunta, ¿cómo funcionan las tarifas dinámicas y los precios por demanda? Bueno, este es un tema que viene muy del concepto de redes de respuesta de la demanda. Dentro de respuesta de la demanda hay ¿qué busca la respuesta de la demanda? Incentivar cambios en los hábitos de consumo de los usuarios, en la forma en que estamos usando la energía eléctrica. Una de las formas de cambiar o de influir en esos hábitos es a través de las tarifas. Y existen diferentes esquemas tarifarios. Esto está muy asociado también a la frecuencia o a la oportunidad del dato que tenemos del medidor. Entonces, hay tarifas que le llaman binomiales, trinomiales, que son, por ejemplo, en Perú ya lo tienen para estos usuarios que están impactados por la medición inteligente, que le llaman, si mal no recuerdo, le llamaban como la tarifa, era la BT5i, si mal no recuerdo. Tenemos un precio a una hora. En las horas pico el valor de la energía es más alto, en las horas valle es más bajo, y algunos hablan también de horas llana. Ese es un esquema y se llama por tiempo de uso. Pero hay otros esquemas que son mucho más granulares, digámoslo así, y pueden reflejar en tiempo real el precio de la energía. Por ejemplo, como se hace con los clientes del mercado no regulado, en donde la tarificación, el valor de la energía se da por horas. Entonces yo, con los datos de esos medidores inteligentes, puedo definir cuál ha sido ese perfil de consumo, que en este momento solo tengo un dato mensual. Ahora voy a tener datos inclusive 15 minutales de los consumos de energía, y con base en esos consumos se determina, de acuerdo a las tarifas dinámicas que estén establecidas, que responden mucho al contexto de mercado, de generación, de cómo se está manejando ese mercado mayorista, ese mercado minorista. Con base en esa información se realizará la facturación al cliente. Ahí el medidor se vuelve clave porque es el que me entrega toda la información, y normalmente se le deja a los usuarios también. El usuario debe conocer si eso le beneficia o no le beneficia. Ahí se vuelve clave también el dato de los medidores inteligentes, los perfiles de carga, para caracterizar el usuario. Si es un usuario, por ejemplo, hay usuarios que tienen una tienda, no sé, y abren en la noche. Entonces ellos consumen mucha energía en la noche, pues a él le conviene más mantenerse en una tarifa plana que tener una tarifa en donde va a tener un precio de la energía más alto en horas de la noche. Pero eso viene del conocimiento que se tenga, esa caracterización de los usuarios, y eso se realiza a partir de los datos de los medidores inteligentes. Gracias. Gracias. Tenemos otra consulta de Leonel Marín Ramírez. Pregunta, ¿cuáles son los requisitos mínimos de seguridad que está solicitando la normatividad y si se están cumpliendo en lo que se ha implementado y qué retos existen en implementación de estos controles? Entiendo que deben ser los requisitos de ciberseguridad. Correcto. Sí, en esta resolución de MINEM, la última que define esos requisitos, hay unos requisitos mínimos asociados primero a la confidencialidad de los datos, a la integridad de los datos, y a la disponibilidad de los datos. Y hay una funcionalidad adicional que se llama el no repudio. Eso está muy asociado a la autenticidad
del dato, a garantizar que el dato proviene de un dispositivo que es el auténtico, digámoslo así, o es el real, es un dato de un medidor real que está asociado a un cliente específico. En los pilotos, del primer piloto que realizaron las empresas de distribución en Perú, varias de ellas seleccionaron como protocolo de comunicación un protocolo, un estándar que se llama el DLMS COSEM. Dentro de ese estándar o él tiene lo que le llaman una suite de ciberseguridad que nos da herramientas precisamente para cumplir con esos requerimientos regulatorios. La suite son tres niveles, es suite 0, suite 1, suite 2. La suite que más se alinea con el cumplimiento de los requisitos que están definidos en este proyecto de resolución es la suite 1, que nos garantiza confidencialidad de los datos, autenticidad de los datos y el no repudio. Esto también va de la mano, esto es a nivel de protocolo de intercambio de datos con medidores, pero las tecnologías de comunicación, los medios de comunicación que utilicemos, por ejemplo, hay medios como Wyzone, hay Prime PLC, G3 PLC, LoRa, diferentes tecnologías también implementan mecanismos que nos ayudan a cumplir con esos requisitos de ciberseguridad. Entonces habla de una ciberseguridad por capas. Por un lado, el canal de comunicación está protegido y por otro lado también los datos que salen del medidor salen protegidos, salen cifrados, por ejemplo, salen con un tag de autenticación y salen firmados de tal manera que pueda garantizar esa confianza en que ese dato proviene del medidor real y no ha sido suplantado o atacado. Excelente. Muchas gracias. Tenemos una consulta adicional. Ernesto Guevara nos pregunta en qué medida la señal de precio funciona como un incentivo para la adopción de medidores inteligentes. Hace también la precisión que en Perú hace un par de años se aprobó la tarifa BT5i para medidores inteligentes, pero sin embargo los usuarios con esta tarifa son muy escasos aún. Sí, de hecho, esta tarifa apareció precisamente por el tema de los pilotos. De hecho, entiendo que tienen una tarifa que no es la BT5i, que también es por franjas horarias, pero que un usuario pueda adoptar esa tarifa implica un cambio en el medidor. Hay medidores convencionales, electrónicos, inclusive los había electromecánicos que tienen doble tarifa. Pero eso implica realizar una doble lectura, que ese operador que va a campo, ese lector que va a campo, pues realiza una doble lectura y eso pues lo vuelve un poco más complejo. En lo que les mostraba del caso de éxito de UTE, uno de los puntos claves que ellos lograron superar fue ese. Ellos también tenían tarificación por franjas horarias, pero si un cliente adoptaba esa tarificación por franjas horarias, pues tenían que ir a cambiar el medidor por un medidor que tuviera esa capacidad de doble o triple. Inclusive hay medidores que tienen pueden manejar cuatro tarifas, pero complejiza mucho la gestión de esa data, sobre todo para los propósitos de facturación. Eso hace que no sea tan viable o que hayan limitantes o hayan barreras para que los usuarios puedan adoptar este tipo de tarifas si no se cuenta con los medidores inteligentes. Ahora, con los medidores inteligentes, que fue el caso de UTE, como el medidor está registrando 15 minutalmente, el usuario puede solamente a nivel de sistemas de información cambiar su esquema tarifario y no tengo que hacer ningún cambio en el medidor, porque el medidor va a tener el registro de los consumos cuarto horarios de ese cliente y con base en esa información se puede determinar cuál fue su consumo en cada franja horaria. Entonces facilita muchísimo y sí lo va a promover. De hecho, ese es uno de los inductores de la adopción de la medición inteligente. Pero hay un inductor que, por ejemplo, en el caso de Colombia es más fuerte y es la autogeneración. Y es que ya se habilitó que los usuarios, nosotros como usuarios, podamos instalar paneles solares para autoconsumo y poder entregar excedentes de energía a la red. Y esos excedentes, pues, nos los reconocen vía tarifa, o sea, como créditos de energía o unas reducciones en la tarifa. Entonces, eso también empieza a impulsar la adopción de la medición inteligente. Ok.
Sí, gracias. También quisiera ahí complementar la tarifa del medidor que fue fijada, la BT5i, estaba muy fijada en el medidor, pero el sistema de medición inteligente pues implica todo un desarrollo informático y de software atrás de soporte. Entonces es Integrado. como, es claro, es como algo un poco desintegrado, ¿no? Ujú. Sí, ahí Eh, el alcance de los pilotos dependía mucho del alcance de los pilotos y llegaba, por ejemplo, hasta sí, se llegaba a integrar hasta los sistemas de facturación precisamente para habilitar esa tarifa. No sé si con el segundo piloto que se le aprobó a algunas empresas eso esté contemplado, es posible que sí. ok. Quería preguntarte, en UTE habías comentado la experiencia de UTE. ¿Ellos tienen qué tipo de sistema de comunicaciones en la medición inteligente? Si mal no recuerdo, ellos tienen comunicaciones por red celular, creo que tenían PLC, tienen una marca de medidor que es como Caifa, la ¿no? Caifa, correcto. Sí. UTE es un caso particular porque UTE es un monopolio. O sea, UTE es la empresa distribuidora de todo Uruguay. O sea, solo hay una empresa y es una empresa del Estado. Entonces, agiliza mucho ese alineamiento entre el marco regulatorio y normativo con lo que va a realizar la empresa. En países como Perú, como Chile, como Colombia, no tenemos ese escenario donde tenemos una sola empresa de distribución. Entonces, la toma de decisiones, el marco regulatorio demora un poco más. Ellos hicieron un trabajo, ellos llevan definieron una hoja de ruta en Smart Grids. Eh, Empezaron por la medición inteligente, siguieron con respuesta de la demanda, siguieron con vehículos eléctricos, ya están en automatización de la distribución, pero ellos empezaron hace más de 7 años, como en el 2017 empezaron definieron la hoja de ruta y como en el 2019 empezaron a hacer ya realidad esa hoja de ruta. De ahí la importancia de la hoja de ruta, de tener ese camino trazado, esos objetivos, esa visión, de tal manera que esas inversiones que hacen las empresas pues estén alineadas con esos propósitos y que no sean inversiones sueltas o como lo decía Alfredo, como desintegradas, sino que estén articuladas en la estrategia del negocio, en la arquitectura empresarial. Por eso nosotros siempre resaltamos que estos temas de medición inteligente no son solamente un problema técnico, que tendemos mucho a pensar que es instalo la tecnología y listo. Y como lo mencionaba Alfredo, es instalo la tecnología, pero tengo que integrarla. Debe llegar Debo modificar mi sistema de facturación si quiero ofrecer esa tarifa BT5i, por ejemplo. Y va a haber todos unos procesos impactados para, por ejemplo, el cambio de tarifa. ¿Qué pasa si el usuario no quiere esa tarifa, sino quiere la tarifa plana? ¿Cómo afectan mis procesos actuales? Y en ese contexto, contar con un sistema, por ejemplo, un Meter Data Management, que pueda completar datos, estimar datos de toda esa información que está fluyendo, es totalmente necesario para hacer esta integración, ¿no? Es correcto, hay cuando las empresas empiezan a manejar un volumen alto de datos de medidores, ese MDM es como una especie de concentrador y es el que nos va a convertir esos datos de medida en información fiable. Es decir, el dato se convierte en información. La información es un dato que tiene contexto, contexto de una tarifa, contexto de un esquema de prestación de servicio, llámese pospago, prepago, y lo pone a disposición el MDM de los demás sistemas de información, ya sea un sistema comercial, ya sea el sistema de facturación, sea sistemas asociados a la planeación de la red. Ahí se vuelve clave también el tema de las integraciones. Ese MDM se va a volver en ese punto que centraliza la información y la pone a disposición de los demás sistemas de información. Muchas gracias. Tenemos otra consulta. em, Nos preguntan algo puntual de Colombia. En Colombia, el comercializador compra energía del mercado de bolsa. ¿Cómo es su participación en el mercado? Gracias. Ya. Bueno, en Colombia se puede hacer compras de largo plazo en bolsa o con los generadores y también está el mercado spot.
Entonces, algunas comercializadoras aseguran, por ejemplo, el 90% de su demanda con contratos de largo plazo con las generadoras. Entonces ya dicen, o dentro del mercado. Dicen, el precio de la energía va a ser tantos pesos por kilovatio y yo tengo asegurado el 90% de la demanda. Ese otro 10% que puede llegar a ser variable, ellos lo negocian en el mercado spot, es decir, al precio en que esté la energía en ese momento. Hay algunas comercializadoras que buscan garantizar la mayor parte de su demanda. Hay otras que por temas de modelo de negocio se exponen un poco más. ¿Cuál es el punto clave aquí? Y estos comercializadores normalmente atienden clientes del mercado no regulado. Es que con base en los datos de medida, porque estos clientes sí tienen medidores inteligentes que están entregando datos 15 minutales, ellos implementan algoritmos o aplicaciones, estrategias para determinar cuál va a ser ese consumo, ese pronóstico de consumo. Y eso les ayuda a tomar las decisiones acerca de si compran, si se exponen un poco más o no a ese mercado de spot, que es un poco más volátil, o si aseguran la demanda en contratos de largo plazo. Así es como lo manejan. En este último fenómeno del niño, en donde tuvimos un tema de sequía muy fuerte, algunas de las comercializadoras quedaron muy expuestas a esa variación de precios y prácticamente el precio de la energía casi que se quintuplicó. Entonces, eso les generó algunas afectaciones, que son situaciones pues que son difíciles de prever. Pero ese es como en síntesis cómo funcionan los comercializadores minoristas en el mercado. Excelente, gracias. Creo que ya tenemos que pasar a la presentación de Procetrade, pero tenemos tiempo para una última pregunta. A ver si nos puedes comentar algo. Sí. Vamos a juntar dos preguntas. Con referencia a los proyectos de eficiencia energética y reducción de pérdidas, si nos puedes hacer algún comentario. Y también respecto a las pérdidas en particular, ¿qué tan propensos a realizar hurtos de energía son los clientes que tienes, con los que has tenido experiencia y qué hacen para detectarlos a tiempo utilizando el sistema de De medición medición. inteligente? En, Ajá. en- en- en Colombia tenemos, bueno, voy a hablar primero de la eficiencia energética. Aquí es clave la información que se le entrega al usuario. Como les mencionaba, hay comercializadoras digitales que les están entregando mucha información a los usuarios. Inclusive les dicen, sobre todo a los grandes clientes, les dicen, mire, usted está saliendo de su patrón de consumo. O sea, está consumiendo más de lo que se espera o del promedio que usted viene consumiendo. También les entregan información de en qué valor va la factura. Y eso empieza a generar reacciones. A partir de esa información, los usuarios empiezan a actuar y a tomar las acciones necesarias. También está esto promoviendo, ya conociendo mejor cómo hago el consumo de la energía. Por ejemplo, hay casos de empresas que ya están empezando. Yo conozco cómo consumo la energía, pero yo quiero saber en mis procesos cada proceso, cómo está consumiendo, cómo está haciendo uso de ese recurso y están apareciendo sistemas de submedición, están instalando sistemas de submedición que están asociados, están vinculados también con esos datos de medida que vienen del comercializador. Y con base en esa información, los usuarios están tomando decisiones para reducir o mejorar, por ejemplo, los activos que tienen, utilizar activos más eficientes. Se pueden detectar, por ejemplo, fallas cuando haya anormalidades en los consumos, por ejemplo, fallas en los sistemas de calefacción, en los sistemas de aire acondicionado. Eso por un lado. Para el tema de pérdidas no técnicas, en Colombia en ciertas regiones, tenemos unos niveles de pérdidas no técnicas muy altos. En algunas regiones, por ejemplo en Costa Caribe, estamos llegando al 25% de pérdidas no técnicas, que es bastante alto. En la tarifa se reconoce lo que le llaman las pérdidas eficientes, que está, si mal no recuerdo, está alrededor del 8%. Las empresas, de hecho, uno de los principales drivers que ha tenido la implementación de medición inteligente en Colombia ha sido ese, la reducción de pérdidas no técnicas. Y normalmente logran llevar las pérdidas no técnicas a esas pérdidas eficientes a partir
los datos a partir de conocer mejor el consumo de los usuarios. Les pongo un ejemplo de un caso que conocí. Había un cliente de una empresa que era un taller de metalmecánica y empezó a bajar sus consumos. Entonces iban, revisaban, no encontraban, entonces decidieron cambiar ese usuario por un medidor inteligente y se dieron cuenta que el patrón de consumo había cambiado. Entonces, en un día laboral, en una hora laboral, el consumo era cero y eso no era posible. Cuando hicieron la visita, pues vieron las cargas conectadas. Resultó que ese usuario estaba conectándose a otro circuito con una conexión fraudulenta. ¿Cómo se dieron cuenta? A partir de los datos. Ya se han implementado, digamos que esas eran como como las primeras experiencias, pero ahora ya las empresas cuentan con herramientas inclusive de inteligencia artificial que permiten identificar esa desviación de patrones. Y con base en esa identificación de desviación de patrones se direccionan las revisiones. Uno de los casos más interesantes es que la efectividad de esas revisiones, es decir, que una operativa vaya y detecte en realidad el fraude, empieza a aumentar. Y empiezo a reducir como ese, ese universo de posibles usuarios que están cometiendo fraude. Tengo mayor certeza, es decir, reduzco el grupo y puedo direccionar mejor las actividades. Entonces, sí hay unas mejoras bastante sustanciales, unas eficiencias en esos procesos de detección de pérdidas no técnicas y también el de las pérdidas técnicas. Hay un tema con los transformadores. Cuando un transformador está averiado, pues empieza a consumir más energía y la desperdicia en forma de calor. Eso se puede identificar a partir de los datos de medida y correlacionarlo con los datos, por ejemplo, de media tensión. Y también se puede identificar si un transformador está subcargado o está sobreutilizado. Entonces, cuando un transformador está subutilizado, su eficiencia baja un 96%, 94%. Y lo mismo cuando está sobrecargado. Lo ideal es que esté entre el 40 y 60% de su potencia nominal. Y ahí también se puede identificar, por ejemplo, ese tipo de situaciones. También el tema del calibre de los cables de la red, porque se puede identificar, hacer los balances de energía. Normalmente ponen un medidor en el transformador de distribución o en la subestación de distribución, lo que ustedes le llaman totalizadores en Perú, nosotros le llamamos macromedidores y con base en esa información se hace el balance con los usuarios que están siendo telemedidos o que tienen medidores inteligentes. Si ese balance, la diferencia es mayor al 4%, es porque es muy probable que en ese sector pues alguno de los usuarios que está atendiendo ese transformador tenga alguna situación de fraude. Muchas gracias, Byron. Ahora damos el pase al video de la empresa Procetradi, que es nuestro sponsor hoy día. Por favor, Jorge. En el nuevo escenario energético, la gestión inteligente de los datos es clave para optimizar la operación y garantizar un servicio eléctrico confiable, seguro y moderno. En este contexto, nuestro sistema MDM-GES se constituye como una solución interoperable y robusta para la gestión avanzada de medidores inteligentes. Un sistema Meter Data Management, o MDM, permite recopilar, validar, almacenar, analizar y distribuir los datos generados por miles de medidores inteligentes, asegurando su calidad y disponibilidad en tiempo real. Nuestra solución MDM-GES, con tecnología Sonos de nuestro partner Cuculus, es completamente interoperable. Integra sin problemas medidores y concentradores de diferentes marcas, protocolos o estándares utilizados, garantizando flexibilidad total en entornos con múltiples fabricantes. El sistema MDM-GES Sonos va más allá del almacenamiento. Permite capturar los datos de medición bidireccional, configuración de multitarifas, alertas por ausencia de tensión, gestión de interrupciones, control de carga y soporte total para usuarios finales mediante web y móvil. Beneficios clave que se encuentran en conformidad con la normativa local e internacional y que impactan positivamente en la gestión operativa. Con una arquitectura en la nube basada en Software as a Service y protocolos de ciberseguridad de nivel internacional, Sonos garantiza alta disponibilidad, escalabilidad y protección de datos.
Cada capa está diseñada para una operación segura, continua y confiable. Procetradi, con más de 28 años de experiencia en el sector, mantiene una alianza estratégica con Cuculus, quien a través de su plataforma Sonos ha integrado más de 30 millones de dispositivos inteligentes a nivel global. Esta experiencia conjunta respalda nuestra trayectoria y demuestra nuestra solvencia tecnológica para brindar soluciones de gestión de datos a gran escala. Muchas gracias. Ahora paso a describir brevemente la reseña profesional de nuestro siguiente expositor, el ingeniero Jorge Rosales. Es el actual gerente comercial de la empresa Procetradi, tiene un máster especializado en marketing en Centrum Católica y es ingeniero electricista por la Universidad Nacional de Ingeniería. Hoy presentará la exposición Transformando la medición inteligente, caso de estudio de la implementación de un sistema MDM-GES interoperable en una empresa de distribución eléctrica. Adelante, Jorge. Gracias, Alfredo. Buenas noches a todos. Me permite, voy a poner ahora la presentación en las pantallas. Un segundo, por favor. ¿Me confirma, por favor, si se puede ver la pantalla? Sí, la podemos ver. Perfecto, perfecto. Nuevamente, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. En primer lugar, quiero agradecer al PECIER por haberme invitado a formar parte de este importante evento de medición inteligente, junto con Alfredo Meili y Byron Calvache, quien tiene un gran conocimiento en este tema, tal como lo hemos podido ver, escuchar en su presentación relacionada al tema de medición inteligente, un tema muy importante y de actualidad en nuestro país, ¿no? Creo que es fundamental discutir estos temas que son de interés para el país, más aún en este contexto, ¿no?, de la transformación digital, que también debe seguir a nuestro sector, el de las compañías eléctricas, y a los actores que estamos inmersos en ella, ¿no?, en este ecosistema de las empresas eléctricas y los sistemas que se están implementando actualmente para una mejor gestión operativa de ellas. Bien, lo que voy a presentar a continuación es un caso de éxito, es un caso de estudio de la implementación de un sistema de gestión de datos de medidores, MDM y GES interoperable, para una empresa de distribución eléctrica. Quiero comentar también que el proyecto aún está en ejecución, pero ya se muestran algunos resultados esperados que vamos a compartir acá en esta presentación, en esta tarde con ustedes. Antes que nada, por favor, déjenme hablar un poco de Procetradi. Nosotros somos una empresa peruana de ingeniería con más de 28 años de experiencia implementando proyectos tecnológicos para los procesos críticos en los rubros de electricidad, minería, gas, agua y saneamiento y la gran industria en general. Parte de esa experiencia que tenemos nosotros y sobre todo en lo que es sistema de medición inteligente, por ejemplo, en el 2015 nosotros hemos implementado un primer proyecto piloto de medición inteligente para una empresa de distribución eléctrica en el ámbito rural, utilizando tecnología de comunicación PLC que utiliza las redes eléctricas como medio de comunicación para transmitir y transportar la información desde y hacia el medidor hasta un centro de control. Actualmente ya tenemos 6 proyectos de medición inteligente implementados en 5 empresas de distribución eléctrica, utilizando diferentes tecnologías de comunicación, por ejemplo, radiofrecuencia, PLC y celular inclusive. Adicionalmente a ello, en este momento nosotros estamos en un proyecto de implementación de un MDM, nuestro primer MDM acá en el Perú, ¿no?, para una empresa, para una importante empresa de distribución eléctrica. Este proyecto, por cierto, como digo, está todavía en ejecución, pero ya tenemos los primeros resultados que vamos a mostrar acá en esta presentación como caso de éxito. ¿Cuáles han sido los objetivos de la implementación de este proyecto MDM GES interoperable? Primero, implementar una plataforma MDM y GES interoperable que sea agnóstica a cualquier marca de medidor y concentrador de datos. Lograr la integración para la comunicación bidireccional de 3 diferentes marcas de medidores y concentradores de datos con un único sistema interoperable, un único sistema GES interoperable,
utilizando el protocolo de comunicación, el protocolo de datos del MS-COSEN. Tercer objetivo es entregar la información del GES interoperable al sistema MDM para el procesamiento y gestión de datos para un total de 20.000 medidores, que es lo que está inmerso en este proyecto de MDM y GES interoperable. Cuarto es gestionar a través de un único sistema MDM GES interoperable las operaciones de los 20.000 medidores inteligentes del proyecto a través de los concentradores de datos DCUs. Y quinto es mostrar la información de consumo a los usuarios finales, que es uno de los requisitos de los criterios de evaluación de proyectos de medición inteligente de los INERMIN. Bueno, es importante mencionar, y ya Byron lo comentó también en su presentación, que el MDM es un sistema centralizado que recopila, valida, almacena y procesa datos de medidores inteligentes y convencionales, mientras que el GES interoperable es un sistema que recibe, gestiona y centraliza los datos provenientes de múltiples medidores inteligentes y dispositivos de campo, pero con la capacidad de comunicarse, funcionar con equipos y protocolos de diferentes fabricantes y tecnologías, tecnología de comunicación, tecnología y protocolo de comunicación también. Acá lo que estoy mostrando es la arquitectura del proyecto de esta empresa eléctrica. Nosotros estamos implementando lo que es la parte de la plataforma de gestión, del software de gestión, el GES y el MDM, pero hacia abajo están los medidores de las 3 diferentes marcas de fabricantes diferentes, ¿no? Entonces, lo que involucra este proyecto es poder hacer la integración de estos diferentes de medidores de diferentes marcas hacia esta plataforma GES interoperable a través de los DCUs también de diferentes marcas. Entonces, esto de acá es importante, ¿no? Porque normalmente los proyectos de medición inteligente que están implementándose como proyectos piloto acá en el país, cada tecnología, cada proyecto tiene su propio GES, ¿no? Tiene su propio sistema de gestión de cabecera. Sin embargo, esta empresa ha apostado por utilizar un único GES que sea interoperable y agnóstico a las marcas de medidores. Y eso es lo que hemos estado nosotros desarrollando y, como digo, ya hemos logrado las integraciones de algunos de estos medidores, de tal manera que ya se está mostrando información y lo que queda de aquí en adelante es que la empresa comience ya a implementar y a crecer en cantidad de equipos en campo para poderlos integrar ya a esta plataforma. En una siguiente etapa, el proyecto podría crecer incluso para seguir integrando nuevas marcas, nuevos fabricantes de medidores, incluso en diferentes tecnologías de comunicación. Por ejemplo, acá la representación de la gráfica en la parte derecha muestra 3 marcas diferentes de medidores que se pueden conectar y comunicar directamente hacia el GES interoperable por protocolo de comunicación celular. Entonces, esto de acá es una ampliación de lo que sería el proyecto actual que estamos implementando, que está utilizando DCUs conectados hacia los medidores y desde ahí hasta el sistema GES, que es interoperable a cualquiera de estas marcas del proyecto. Bueno, ¿cuáles han sido los retos realmente de la implementación que hemos tenido hasta el día de hoy para este proyecto de MDM y GES interoperable, ¿no? Primero, es que conseguir que los fabricantes de hardware, o sea, de los medidores y los DCU, compartan información sensible del software y diseño de configuraciones. Bueno, esto de acá es importante, ¿no? Porque, como decía hace un rato, los proyectos pilotos actuales que se han venido implementando, pues han venido ya con plataformas de software de gestión del mismo fabricante. Entonces, si una empresa quiere implementar medidores de otra marca en una plataforma de software de un fabricante X, también de medidores, entonces ahí va a haber un conflicto de intereses y por lo tanto la información que se va a requerir de los medidores o del software de los medidores hacia el GES del otro fabricante va a ser compleja de poder adquirirla.
Por lo tanto, es importante que uno pueda tener en cuenta de que para implementar un sistema de MDM y GES interoperable, esta puede ser realizada por un fabricante de software, no un fabricante de hardware que sea agnóstico a cualquier marca de medidor. El segundo reto importante ha sido precisamente lograr la integración de los medidores y DCUs de los diferentes fabricantes, los cuales son diseñados, y acá es algo importante que también lo comentó Byron en su presentación, con una estructura de datos muy diferente por cada uno de los fabricantes, a pesar de que dicen que cumplen con el estándar del MS-COSEC, ¿no? El tercer reto ha sido implementar los criterios de ciberseguridad bajo los estándares de la DLMS-COSEC Suite 1. Esta parte, siendo transparentes, estamos todavía en pleno proceso, pero los dos primeros retos ya han sido superados y estamos en proceso ya de hacer, digamos, la integración ya de los medidores que están en campo en este momento, ¿no? Aquí hay algunos resultados que podemos ya mostrar en este momento de la plataforma ya implementada. Por ejemplo, esta es una primera pantalla de la interfase overview del MDM y el GES interoperable, mostrando las diferentes marcas de medidores y DCUs integrados. Esta es otra imagen, otra interfase del sistema con la vista de datos de un medidor en un dispositivo ya integrado. Acá se integran los medidores, se integran los DCU también. Esta es la interfase donde uno tiene que detallar y declarar toda la información del medidor o del DCU para que a partir de ahí sirva como una plantilla y después todo lo que se va a integrar de campo simplemente se haga una conexión plug and play, ¿no? Esta es otra interfase donde ya se pueden ver un poco en vista de tabla de datos la información de las lecturas de los diferentes medidores que ya se van integrando al sistema. Acá hay otra interfase que es la vista de alarmas y eventos. Todas estas interfaces que estoy mostrando es porque son los requisitos también que se exigen de acuerdo a los criterios de evaluación de los sistemas de medición inteligente de los INERMIN, ¿no? Hay que tener información de las alertas y alarmas y eventos del sistema, no solamente para cumplimiento de los requerimientos de los INERMIN, sino también porque es una información importante para la empresa para poder gestionar de la mejor manera las operaciones en campo y poder restablecer en caso ocurran algunos eventos de apagones, restablecer rápidamente los servicios, ¿no? Esta es otra interfase, ¿sí? Acá, nuevamente, en cumplimiento de los requerimientos de los INERMIN, que establece que los sistemas de medición inteligente deben ofrecer una interfase para el usuario. El sistema que estamos implementando tiene esta opción, ya está implementado. Acá nosotros podemos ver la información de consumo de los usuarios actual, en días pasados, ¿sí? También podemos ver una proyección del consumo que va a tener 24 horas después, porque esto de acá, esta plataforma maneja también algoritmos de inteligencia artificial que te permiten hacer una proyección de tu consumo 24 horas después. Esto es también un poco acá la imagen anterior era la gráfica, la representación de la posibilidad de acceder a través de una laptop, una computadora, pero también existe la posibilidad de acceder desde los tablets o de los sistemas celulares para los clientes y los usuarios de acuerdo a los criterios de los INERMIN, ¿no? ¿Cuáles han sido los beneficios entonces de lo que va de esta implementación, ¿no? Desde dos puntos de vista lo estamos viendo nosotros, desde el GES interoperable y desde el M, ¿no? Los beneficios más palpables es que el GES interoperable te permite tener una solución agnóstica a la marca del medidor, de tal manera que puedes hacer integración con múltiples fabricantes sin depender de los sistemas, los software de cada fabricante, ¿no?
Te permite también tener compatibilidad con varios protocolos de comunicación. Acá estamos implementando en este proyecto del MSCOSEM, pero cualquier otro protocolo de comunicación que pueda estar disponible en los fabricantes también se puede integrar al sistema GES interoperable. Algo importante es que este sistema te permite, un único sistema GES te permite normalizar los datos que provienen de los medidores y centralizarlos en un único sistema de gestión de datos, ¿no? La posibilidad de ser flexible para ampliar un poco la red y la capacidad de integración de más medidores, lo que te permite reducir costos operativos, porque estaríamos trabajando con una sola interfase GES de gestión y no con varias interfaces como sería o como se está haciendo actualmente en los diferentes proyectos de medición inteligente acá en el Perú, ¿no? Los beneficios de un MDM básicamente es obtener una precisión en la facturación, reducción de pérdidas técnicas y no técnicas, la mejora de la atención al cliente a través de estas herramientas que estamos ofreciendo con esta implementación, obviamente el cumplimiento de las regulaciones y la reducción de los costos operativos, pues el sistema MDM te brinda información que te puede ayudar a gestionar mejor las operaciones de tu sistema de operaciones y tu sistema comercial. Algunas conclusiones que estamos sacando de este proyecto a través de nuestra implementación es que el MDM es un componente importante dentro de una red inteligente, dentro de una Smart Grid, porque actúa como el cerebro de datos que convierte la lectura de los medidores en información útil para la operación, facturación y la toma de decisiones. Un GES interoperable es una solución agnóstica a la marca del medidor, permitiendo la integración con múltiples fabricantes y protocolos de comunicación, lo que llevará a una reducción de costos en una solución de medición inteligente al contar con un único GES. Hay retos importantes que superar para lograr la integración de las diferentes marcas y fabricantes de medidores a un único GES interoperable. Pero estos retos se superan cuando el fabricante del GES es un desarrollador solo de software y no de hardware, lo que comentabas hace un rato, ¿no? Entonces, aquí ya no existe, digamos, conflicto de intereses entre el fabricante de software y el fabricante del hardware, ¿no? De tal manera que la información puede ser fluida. Obviamente hay que... los fabricantes, tanto de hardware como de software, tienen que llegar a acuerdos, firmar acuerdos de confidencialidad para poder tratar la información que va a ser finalmente utilizada en el proyecto, ¿no? Y la plataforma implementada, lo que estamos implementando actualmente, es totalmente flexible y escalable y puede llegar a crecer desde los 20.000 medidores, que es el proyecto actual en este momento, hasta todo el parque de medidores de la empresa eléctrica. Bueno, ese es un poco lo que queríamos mostrar en este momento con el caso de éxito que estamos teniendo en la implementación de un sistema de gestión de datos de medidores, MDM y GES interoperable. Acá les dejo mis datos por si necesitan algún tipo de información adicional que puedan ayudar a usted y a sus empresas a gestionar de la mejor manera sus proyectos de medición inteligente que están implementando actualmente, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Byron, quiero darles un agradecimiento por haber compartido su experiencia en este PACIR Live. No tenemos tiempo para más, solamente recordarles que puedan ustedes participar en el curso virtual Sistemas de Medición Inteligente AMI, que inicia el 1 de septiembre y que tiene 8 sesiones, donde se profundizarán estos contenidos que hemos nosotros conversado en este PACIR Live, a cargo de Byron Calvache. Y para más información, comunicarse al email del PECIER, pecier@cier.org. Ahí estamos compartiendo los datos de contacto por el Zoom. Y agradecer la participación de todos ustedes. Y bueno, espero verlos en los próximos PECIERs Live que tenemos. Muchas gracias por participar. Sí, Alfredo. Muchísimas gracias. Bueno, agradecerte.
Sí, agradecerte también a ti, Alfredo Melín, muchas gracias por haber estado presente en esta actividad. Ha sido también muy importante para nosotros cómo has llevado la moderación de la actividad. A veces hay algunos imprevistos iniciales, técnicos, pero felizmente que fueron superados. Siempre pasa eso en el Internet. Y bueno, queremos ahí agradecerte a ti también por estar presente. También nuevamente agradecer a Byron Calvache, que siempre nos acompaña. Él, como bien dice Alfredo, es parte de los expositores, facilitadores que van a estar a cargo del curso Sistemas de Medición Inteligente AMI, que va a iniciar el 1 de septiembre, disculpen. Ya estamos en últimos cierres de inscripciones, en últimas semanas. Vamos a estarlo presentando el curso con él. Están cordialmente invitados. También agradecer nuevamente a Jorge Rosales, gerente comercial de Procetradi, quien gracias a la empresa están presentes como sponsor exclusivos. También han mostrado lo que tienen para ofrecer para todo el sector eléctrico y también vamos a estar dando los datos de contacto de ellos también. Muchísimas gracias por estar presentes también en este PCR Live. Solamente para cerrar, invitarlos a abrir las cámaras, por favor, a quienes quieran abrir sus cámaras. Quisiéramos verlos siquiera un momentito para poder tomar una fotografía final, agradeciéndoles nuevamente por haberse quedado hasta el final del evento. A ver, por favor, vamos a tomar una fotografía con todos. A ver, vamos a ver algunas caras que conocemos seguramente. Vamos a ver por aquí. Muchas gracias a quienes están abriendo cámaras. Agradecerles nuevamente, por favor, a ver, vamos a tomar una fotografía final, ahí nos están apoyando seguramente Pedro y también Yulisa. Sí, ahí está. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias a quienes están abriendo las cámaras. Gracias a todos. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias nuevamente, Alfredo Melí, Byron Calvache y Procetradi por estar con nosotros. Y los invitamos a las siguientes actividades. Vamos a estarles enviando la grabación de esta presentación y también las presentaciones que se han compartido a todos los participantes que se han registrado. También vamos a estarles enviando una pequeña encuesta para poder conocer un poco sus apreciaciones. Para nosotros es bien importante lo que ustedes nos puedan sugerir. Entonces le van a estar llegando también una encuesta en los siguientes días. Muchas gracias a todos. Gracias a quienes han abierto las cámaras. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Gracias. Buenas Muchas tardes. gracias a Buenas todos, que tardes. estén muy Gracias. bien. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches.